En esta exposición volvemos a la problemática fundamental de la conquista, de la colonización y la colonialidad y de la esclavización generalizada que hacen de momento constitutivo y de sustrato del sistema mundo moderno, del sistema mundo capitalista, del sistema mundo de la continuidad de la colonización en la colonialidad y la continuidad de la esclavización generalizada en las formas del proletariado que derivan como proletariados a destajo y proletariado nómada. El actual proletariado, no necesariamente el proletariado sindicalizado que ya se ha convertido en una minoría e inclusive una casta o un estrato privilegiado, lo que se llamaban en la discusión la burguesía sindical. Bueno, volviendo entonces a estos temas, es indispensable continuar con las reflexiones de la descolonización radical, que es una exposición que ya hicimos, que está expuesta en formato audiovisual. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata precisamente de entender que la descolonización implica a la vez la deconstrucción, que viene de destrucción según el propio filósofo conservador Heidegger, que usa de manera sistemática y quizás propia Jacques Derrida, y la convierte en un método, la deconstrucción, que es una hermenéutica crítica, pero que no va sola, como creen los intérpretes norteamericanos de la academia, sino que está íntimamente vinculado a algo más profundo, que es complementario de algo más profundo, que tiene que ver no con la deconstrucción, con la interpretación crítica, sino que tiene que ver con la diseminación material de las instituciones, que es la diseminación. Entonces, de lo que se trata es de construir y de diseminar las estructuras y las relaciones del sistema mundo moderno, de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, que ha cambiado en sus formas cambiantes, desde lo que se llama, Bolívar Echeverría llama en la modernidad barroca y Kruczynski llama la modernidad o el mundo moderno, que estaba hegemonizado desde el sur y tenía sus tejidos desde la conquista de Tenochtitlán, la articulación de los mares, del comercio, la integración del mercado y obviamente la conformación de un mundo global, el comienzo de la mundialización. Y sus redes también religiosas, ideológicas, que articulaba el tejido de los jesuitas, que se extendían desde China, pasaban por la India, obviamente por Europa, llegaban al nuevo continente, al continente de Abya Yala, que se llama América, y se dirige hacia Filipinas, es decir, hace todo un recorrido, es decir, circula por el mundo, por la geografía del mundo, es decir, llega a cerrar el círculo de la esfera. Entonces, esa mundanidad
barroca, ese sistema mundo hegemonizado por el sur, es la base y el sustrato de lo que va a venir después con la revolución industrial. Sin la modernidad del sur no se hubiera dado la modernidad del norte, o bajo la hegemonía del norte, no se hubiera dado la modernidad. En ambos casos estamos hablando de un mismo sistema mundo, no están separados. Es decir, es una ilusión ideológica, desarticuladora y desarmante hablar de norte y sur y creer que estamos separados y ilusionarnos con esa separación y creer que a partir del sur se puede lanzar estrategias de liberación. No hay estrategias de liberación parciales, no hay el socialismo en un solo país, no hay la descolonización en una sola región. La descolonización es mundial, comprendiendo obviamente todas las composiciones singulares, locales, nacionales, regionales, pero que están articuladas y atravesadas por los ejes fundamentales del sistema mundo moderno. Entonces, de lo que se trata precisamente es de eso, de construir, de diseminar. ¿Y quién no va a hacer esto? Lo hacen los pueblos. Los pueblos son pueblos en la medida que tienen voluntad de potencia. No son pueblos en la medida que no la tienen. En la medida que se someten, se subalternalizan al Estado, al orden mundial, a los diagramas de poder disciplinarios y los diagramas de control contemporáneos. Si eso no es pueblo, para decirlo en términos duros pero ilustrativos, son esclavos. Entonces, para dejar de ser esclavos es indispensable liberar la potencia social. Y el activismo descolonizador y el activismo contra la explotación capitalista, el activismo contra las dominaciones patriarcales perdurables de las genealogías de las civilizaciones, tiene que ver con la liberación de la potencia social, que es la liberación de la potencia de la vida. Y eso implica la rearticulación, la reinserción de las sociedades humanas con el resto de las sociedades orgánicas, de las sociedades humanas a los ciclos vitales, a los nichos ecológicos, a los ecosistemas. Es decir, a volver a formar parte de la vida y dejar de creerse que no formaban parte de la vida y no formaban parte de la naturaleza porque eran una civilización que supuestamente estaba sobre la naturaleza y podía dominarla. Esa es la premisa, pues, de la modernidad, en todas sus formas, liberales, neoliberales, socialistas, neopopulistas, es decir, en todas sus formas ideológicas de expresión. El desarrollo es esta concepción. El desarrollo es el discurso que encubre la concepción de la dominación del hombre sobre la naturaleza. Y estoy hablando del hombre y no de la mujer. Porque es el hombre. Son sus sociedades patriarcales, son sus fraternidades masculinas las que dominan. Y cuando está la mujer en el poder, está el hombre. Es decir, es la mujer moldeada de acuerdo al perfil masculino. Entonces, de lo que se trata precisamente es liberar la potencia. Y liberar la potencia implica también liberar a la mujer. Liberar a la mujer como vida humana, como vida humana vinculada a las otras vidas. Liberar su capacidad de conexión, lo que fueron, la expresión de la administración de los bienes comunes y de la vida. Entonces, de lo que se trata, pues, es liberar la potencia. La descolonización radical tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con llegar precisamente a las raíces mismas de las culturas singulares,
de las lenguas singulares. Es decir, salir de la dominancia, obviamente, de las lenguas hegemónicas, sino fundamentalmente de la traducción de las lenguas hegemónicas de las lenguas originarias. Porque esa traducción sencillamente es un trámite de subalternización. De lo que se trata es descubrir sus formas gramáticas, gramatológicas, sus escrituras, no fonológicas, sino escrituras ideográficas, geométricas, sus tejidos, pero también fonéticas en la medida que ya se sabe que el maya es una lengua silábica que transcribe, transmite imágenes, simboliza y significa a través de sonidos, o significa sonidos. Es decir, es una escritura en pleno sentido de la palabra, y quizás en el más pleno sentido de la palabra. De lo que se trata precisamente es de asumir esas tareas y esta responsabilidad de la descolonización radical y dejarse de hacer folclorismos, porque esas formas son las formas más desdichadas de la subordinación colonial, de la continuación colonial, menos las demagogias populistas y progresistas que dicen defender a las naciones y pueblos indígenas cuando en la práctica lo que hacen es etnocidio y destruir sus territorios, incumplir con las constituciones donde hay constituciones del Estado plurinacional, comunitario y autonómico, como en el caso de Bolivia, como en el caso de Ecuador, en un Estado plurinacional. Entonces, obviamente, tenemos que salir de la demagogia, porque es una forma de la continuidad colonial. Las formas más perversas de la continuidad colonial, porque hablan en nombre de los indígenas, se enmascaran como indígenas, se enmascaran como indígenas en ese disfraz progresista, cuando en el fondo es la continuidad por otros medios, con otros guiones, con otros personajes, con otros discursos de la colonialidad perversa, que es el extractivismo, la destrucción de los ecosistemas, de los territorios indígenas, la ocupación de los territorios indígenas y la destrucción, la continuidad destructiva de la cultura, de las culturas singulares, de las memorias culturales. ¿Para qué? Para reabsorberlos en la acumulación originaria, en la acumulación ampliada de capital, para reabsorberlos en la reproducción del sistema mundo capitalista, ahora bajo la dominancia del capitalismo financiero, especulativo y extractivista. Entonces, de lo que se trata, pues, es de asumir la responsabilidad de la descolonización desde el punto de vista más consecuentemente político y más consecuentemente de crítica de la cultura hegemónica y dominante que es el del sistema mundo cultural de la banalidad. Recuperar las memorias y es liberar al cuerpo, la relación del cuerpo con la cultura, con los lenguajes, con la música, con la estética, pero también con la reflexión, con la crítica de la razón concreta, que es la que está articulada a la percepción, no la de la razón abstracta y menos de la razón instrumental. De lo que se trata precisamente es de la radicalidad de nuestras convocatorias, de nuestros activismos, que buscan, que deben buscar y que su orientación y su referente es liberar la potencia social y la potencia creativa de la vida.
De lo que se trata es precisamente de asumir la responsabilidad en la situación en la que nos encontramos, que es la crisis ecológica, que amenaza la sobrevivencia humana y que posiblemente ya anuncia los primeros síntomas de la era de la exterminación. Entonces, es indispensable asumir la responsabilidad comprendiendo y tomando conciencia de esta emergencia. Comprender que capitalismo y colonialismo son parte de la misma concepción, de la misma composición del sistema mundo moderno, de la civilización moderna, la civilización de la muerte. Entonces, de lo que se trata precisamente es desprender varias críticas de la razón colonial, críticas de la razón postcolonial, críticas de la razón decolonial en su versión folclórica o en su versión demagógica o en su versión intelectual, porque son insuficientes, son continuidades de la colonialidad. De lo que se trata precisamente es de volver a la potencia, a la fuerza creativa, cultural, a la imaginación cultural de los pueblos que están en constante devenir y que suponen que la cultura singular está en constante devenir, es cambiante, y la cultura interpreta otras culturas, y la cultura interpreta otros lenguajes, y la cultura interpreta otras escrituras y otras inscripciones, que la cultura interpreta a los códigos ecológicos y a los códigos genéticos. Es decir, la cultura es capaz, pues, de interpenetrar sistemas, para hablar en el lenguaje de sistemas, interpretar sistemas. Y ya, para no decir en el mismo sentido de la teoría de sistemas autopoéticos, de reducir la complejidad creando más complejidad, de abordar la complejidad, que es sinónimo de realidad, creando complejidades dinámicas y creativas, inmanentes. Entonces, estamos ante esta responsabilidad de la descolonización radical. Entonces, de lo que se trata es ir muy lejos, abolir las prácticas de las relaciones y estructuras sociales, los esquematismos duales inscritos en los comportamientos y en las conductas. Abolir estas prácticas, diseminar estas prácticas, que son precisamente las dinámicas que reproducen la explotación, la colonialidad y la dominación patriarcal. De lo que se trata es precisamente abolir todos los polimorfos patriarcalismos, todas las formas polimorfas patriarcalistas, toda la genealogía del patriarcalismo, todas las formas donde se ha consolidado y extendido el patriarcalismo. Es asumir el devenir mujer, el devenir humano, que va más allá de esa economía política de género que separa culturalmente, en la cultura dominante, roles del hombre y roles de la mujer. De lo que se trata precisamente es de destruir todos estos amarres, todas estas camisas de fuerza, todas estas mallas institucionales que perduran a pesar de su propia crisis múltiple y que están inscritas en nuestros propios huesos. De lo que se trata, pues, es de expulsar de nuestros cuerpos y de nuestros huesos todas esas historias de las dominaciones y liberarnos. Entonces, comprender que la descolonización del radical es una tarea
que se mueve en distintas dimensiones, en distintos planos de intensidad y espesores de intensidad, que se mueven desde, para decirlo de esa forma, de la forma como usaba la filosofía o el lenguaje de la filosofía moderna, en esa complementariedad dialéctica, si ustedes quieren, entre intimidad y exterioridad, es decir, constituir intimidades liberadas y liberar las exterioridades. Entonces la responsabilidad es muy grande y por lo tanto implica precisamente desentenderse de las simulaciones e imposturas descolonizadoras, folclóricas, decoloniales, poscoloniales, progresistas, asumir la descolonización radical es asumir el devenir y asumir el devenir en su propio substrato de transformación, de metamorfosis y en el sentido cultural metafórico, de metaforización, es decir, de creatividad, de nuevas narrativas liberadoras. Entonces la responsabilidad es grande y esa responsabilidad grande es la que se exige dada la crisis múltiple de la civilización moderna, del estado del orden moderno y la crisis ecológica. La vida nos convoca y convoca a nuestra potencia, nuestra capacidad de potencia, nuestra voluntad. ¿Seremos capaces de asumir esta responsabilidad o nos hundiremos en el apocalipsis que ha generado la civilización moderna?